Hola, tal vez nos vemos de nuevo este año, no sé si nos vimos el año pasado, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Vamos a hablar de profetas, vamos a hacer una introducción de lo que es profetas, de los libros de profetas y de los profetas que no tienen libro, porque es importante que sepamos que no todos los profetas tienen libro dentro de la Biblia. Hay algunos que no tienen. ¿Quién era o qué requisitos debía reunir el ser humano para ser profeta? Que es la primera pregunta quizá. ¿Puede ser cualquier ser humano profeta? ¿O pudo haber sido profeta cualquier ser humano? Porque de acuerdo a nuestra tradición judía, la profecía ha concluido. Tal vez no, pero de acuerdo a nuestra tradición judía sí, la profecía ha concluido. Por lo tanto, tenemos que hablar en tiempos pasados. ¿Pudo cualquier ser humano ser profeta? Y la respuesta es sí, porque no debía reunir ningún requisito previo. Es decir, no debía haber ido a ningún colegio, no debía ser erudito, no debía saber leer y escribir, etc. Un ser humano simple podía ser profeta. Solamente reunía esa condición aquel ser humano que sentía, escuchaba, no sé cuál es la palabra adecuada, el mensaje de Dios, que lo recibía de una manera determinada, no de cualquier manera. No es que caminaba por la calle y sentía que Dios le estaba hablando o de alguna manera estaba haciendo algo y Dios le... No. El mensaje divino él lo recibía en sueño. Estaba durmiendo y mientras estaba durmiendo Dios le hablaba o él sentía que Dios le estaba hablando. Obviamente hay palabras que son muy difíciles, que no sabría yo explicarla con precisión, porque decimos que Dios le hablaba. ¿Dios le hablaba? ¿Hablaba Dios de la misma manera que estoy hablando yo en este preciso instante? Entiendo que no. Mi opinión es que no. Simplemente el ser humano, yo por ejemplo podría ser uno de ellos, sentimos que Dios nos está diciendo algo. Y de esa manera el profeta recibía el mensaje de Dios que le indicaba qué es lo que debía hacer. Y el profeta tomaba o entendía o sentía el mensaje divino y salía a la calle a hacer lo que entendía que debía hacer y que Dios le había indicado. Él era solamente un conducto que llevaba la palabra de Dios afuera a los que lo iban a escuchar. Y en principio la respuesta es no. Primero que nada, él sentía las palabras de Dios que le hablaban, pero en su interior también él elaboraba o también agregaba sus opiniones, sus conceptos, lo que sentía, lo que pensaba, y de alguna manera luego salía a la calle y expresaba en voz alta esos sentimientos y esos pensamientos. En general eran seres humanos no queridos. ¿Por qué? Porque cada cosa que recibían de Dios de alguna manera era un dirigirse a la gente para que cambiase. El mundo en el cual él vivió allá por los años 600, 700, antes de la era común, era una situación que lamentablemente, debo decir, hoy tiene bastante parecido en el mundo en el cual estamos viviendo. El ser humano estaba alejado de Dios, no le daba importancia a lo que Dios le decía, de alguna manera lo recibido como enseñanza de Moisés y de todo lo que fue transmitido a posteriori fue dejado de lado. El profeta, haya sido quien fue, y en otro momento hablaremos de quienes eran, se ubicaba en algún lugar de la calle, de la ciudad, y arengaba a la gente a que cambiase. Se dirigía a los reyes, se dirigía a los jueces, se dirigía a la gente de poder y se dirigía a la gente de poder económico.
y también al pueblo en general. Pero fundamentalmente su discurso, sus palabras estaban dirigidas a las personas con cierta característica dentro de la sociedad, en aquella sociedad, y les proponía, les sugería, o a veces les decía cosas muy fuertes para que cambiasen su actitud y estuviesen de una manera diferente a la que estaban viviendo en ese momento. Por ejemplo, que los reyes y los agentes de poder económico se ocupasen de aquellos que eran los más necesitados en aquella sociedad, que en principio era la viuda, era el huérfano, era aquel que no tenía posibilidades de mantenerse a sí mismo, y ellos clamaban para que precisamente la gente de poder y, por ejemplo, el rey, se ocupase de esos necesitados. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, el rey de aquella época no era el que más se ocupaba de su gente, y la gente de poder económico y de poder político tampoco les importaba mucho a aquellas personas que estaban con necesidades importantes. Cada una de las situaciones que vivió o que vivía el profeta y el público y la gente en general, para cualquiera de nosotros podría ser algo transitorio, algo que no tenía mucha importancia. O como hubiese dicho nuestro querido Menguito Tenguitela, sé igual. Para el profeta no era así. Para el profeta cada una de las situaciones que le tocó vivir era algo así como un drama mundial. Y arengaba y requería que precisamente la gente se ocupase tal como él lo sentía como algo muy, muy grave y no como algo intrascendente, sino que ocuparse de darle alimento al huérfano, ayudar a la viuda, era para él realmente un problema más que muy grande, y así él lo transmitía. Precisamente por esos conceptos y por esas palabras no eran queridos, y no solamente no eran queridos, sino algunos de ellos, ya lo vamos a ver con detenimiento, algunos de ellos eran amenazados de muerte, es decir, de alguna manera le decían en forma sin palabras, cállate la boca, no digas más nada o te matamos. Y realmente tuvieron que vivir situaciones muy difíciles, ellos en forma personal, porque fundamentalmente el clamar de ellos, sus palabras así duras que se dirigía a la gente, era reclamando fundamentalmente justicia. Ellos eran el símbolo de alguna manera de lo que era el clamor por la justicia, para que aquellas personas que podían hacer algo en favor de otros, lo hiciesen. Pero parece ser que la sociedad de aquella época era difícil de que se ocupasen de los necesitados. Eso es en general el profeta. ¿Qué más sabemos del profeta? Poco y nada, porque en muchos casos no sabemos si tenían familia, si no tenían familia, pero eran seres humanos que, repito, el clamor, la búsqueda de ellos, o sea, lo que ellos sentían que Dios les estaba pidiendo es salir a la calle y clamar para que precisamente aquellos que pueden, o que sí que pueden, que se ocupen de la gente, y si no, no sé lo que puede pasar. Fueron en algunos casos seres humanos que lograron alguna modificación. También se ocuparon no solamente del clamor por justicia, sino que también vamos a tener en profetas como Isaías, como Jeremías, profetas que clamaban o pedían o sugerían que precisamente cualquier situación negativa que les había sucedido tuviesen la esperanza de que la situación iba a cambiar, que Dios de alguna manera los iba a ayudar. Es decir, acércate a Dios, porque si te alejaste de Dios y las cosas no te van muy bien, acércate a Dios que te van a mejorar. Tener paciencia. Por ejemplo, podría decir que me acuerdo de memoria, el profeta Isaías, en su capítulo número 40, está clamando por, después de haber vivido el pueblo situaciones muy duras quiere decir inclusive guerras, inclusive matanzas, inclusive que las fuerzas de poder de otros países habían invadido
el lugar donde ellos vivían, que era Jerusalén, y que después de haber causado muchísimas muertes, el profeta salía con algún mensaje de que vivan en paz, que vivan tranquilos, que sean consolados, y ayudaba al público en general. Esos son en general los mensajes de los profetas, todos de ellos. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, en este momento hay un pasaje del profeta Ezequiel, donde le habla al público diciéndoles que cambien su corazón, o que Dios de alguna manera les ha de cambiar el corazón, transformando su corazón inerte o de piedra, como dice el texto, que le iba a cambiar por un corazón diferente. Por lo tanto, y resumiendo, el profeta es un ser humano simple, sencillo, como cualquiera de nosotros, que trataba de ayudar por todos los medios, de alguna manera en forma muy dura, algunas veces, y en otra manera, de una manera más humana, o más linda, para decirlo más, linda. Trataba de ayudar a la gente, al común de la gente, y reclamando de las autoridades, sean reyes, sean jueces, sean quienes fuesen, porque parece ser que en aquella época la hipocresía estaba bien fundada, de alguna manera la mentira también estaba bien puesta, y los jueces, en lugar de hacer justicia, trataban de buscar su beneficio personal olvidándose de los demás. Cualquier similitud, repito, con nuestro mundo de hoy es porque también somos seres humanos. Gracias.